Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. Dijo Jesús a las turbas esta parábola: semejante es el reino de los cielos a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Esta, en verdad, es la menor de todas las semillas, pero cuando crece es mayor que todas las legumbres y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen a anidar en sus ramas. Díjoles otra parábola: semejante es el reino de los cielos a la levadura que tomó una mujer y la mezcló en 3 celemines de harina, hasta que toda la masa quedó fermentada. Todas estas cosas dijo Jesús al pueblo por parábolas, y no le hablaba sin parábolas, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: abriré mi boca para hablar con parábolas, eructaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo continuamente memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos delante de Dios, nuestro Padre, de las obras de vuestra fe y de los trabajos de vuestra caridad y de la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos queridos de Dios, que habéis sido escogidos, porque nuestro Evangelio no ha consistido tan solo en palabras, sino con milagros, con una asistencia especial del Espíritu Santo y con plena persuasión. Tampoco ignoráis que si hemos permanecido entre vosotros ha sido por vuestro bien, y vosotros os hicisteis imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la divina palabra en medio de muchas tribulaciones, con gozo del Espíritu Santo, de modo que habéis servido de modelo a cuantos han creído en Macedonia y en Acaya. Porque por vosotros fue divulgada la palabra del Señor, no solo por Macedonia y por Acaya, sino que se propagó por todas partes, en tanto grado la fe que tenéis en Dios, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada sobre esto, porque ellos mismos pregonan el éxito que tuvo nuestra entrada entre vosotros y cómo os convertisteis a Dios abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y para esperar de los cielos a su Hijo Jesús, a quien resucitó entre los muertos, el cual nos libró de la ira venidera. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Como les dije al comienzo de la misa, hoy es el domingo sexto después de Epifanía, 24 después de Pentecostés. Recuerden que el año litúrgico se guía por la Pascua y a veces adelanta y a veces atrasa. A veces hay 24 domingos o 28 domingos después de Pentecostés, de acuerdo a los domingos después de Epifanía que se pudieron decir o no. Este año, el sexto domingo después de Epifanía no se pudo decir, se traslada entonces al domingo 24, hoy. El próximo domingo ya será el 25º último de Pentecostés, para ya empezar nuevamente luego el año litúrgico con el Adviento, con el primer domingo del Adviento. Estos domingos siempre son los que se llaman domingos durante el año y siempre tratan sobre la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos la parábola del grano de mostaza y del poquito de levadura que mezcló una mujer con 3 medidas de harina. Dice nuestro Señor: el reino de los cielos es semejante a un grano, a una semilla de mostaza, que aunque es la menor de todas las semillas, porque es muy pequeñita, en creciendo se hace árbol y pasa a ser mayor que todas las hortalizas, y las aves del cielo vienen a posarse sobre ellos, sobre esas ramas de ese árbol.
Los santos padres dicen que ese grano de semilla, esa semilla de mostaza, es el mismo Jesucristo, o la misma doctrina de nuestro Señor, es exactamente lo mismo, o podemos decir también la misma Iglesia, que en sus comienzos fue una cosa diminuta, apenas si se la tenía en cuenta, y después pasó a cubrir prácticamente toda la redondez de la tierra. Si consideramos en la semilla de nuestro Señor, un hombre aparecía como hombre solamente ante los ojos de los hombres, hijo de un carpintero, nacido en un pesebre, siempre casi como profetizaron los profetas y dijeron: soy un gusano y un hombre, como el menor de todos los hombres. Sin embargo, a través de su palabra, de su doctrina, que fue la semilla que se puso en la tierra, creció inmensamente por medio de las enseñanzas del Evangelio. Pero también nosotros podemos aplicar esto de la semilla a los mismos apóstoles, que en cierta manera también eran tenidos por gente baja, pescadores, la mayoría de ellos, gente ruda, sin ninguna formación, ante los ojos de los hombres eran pequeñísimos. Y sin embargo, esos 12 apóstoles, luego de recibido el Espíritu Santo, empezaron a propagar el Evangelio contra toda previsión humana, porque ahí está precisamente el motivo por el cual incluso esto es uno de los motivos de credibilidad de la divinidad de la Iglesia, como esa doctrina que era incluso repugnante a la misma naturaleza humana que siempre buscaba el placer, sin embargo se instauró y llegó a copar toda la tierra. También nosotros, por aplicación nuestra, podemos llegar a pensar que este grano de mostaza es como la virtud, que a veces por pequeños actos insignificantes que nosotros hacemos de alguna u otra virtud, en la misma fe, en la esperanza, en la caridad o cualquiera de las otras virtudes morales que nosotros podemos practicar, que a veces ni siquiera las consideramos nosotros mismos, se meten en el alma y van creando ese árbol gigantesco que va a ser el tesoro que vamos a gozar cada uno por toda la eternidad. Si pasamos a la epístola, precisamente es la aplicación de esta parábola de nuestro Señor. San Pablo desembarca en Tesalónica, que era la primera ciudad que pisaba de Europa. Y como hacía siempre, iba a las sinagogas los sábados a predicar la buena nueva del Evangelio. Y allí era una ciudad populosa, llena de comunicaciones. Se reunían los judíos y muchos conversos también. Y empezó a predicar el Evangelio. Solamente 3 sábados pudo predicarlo, porque inmediatamente los judíos, inventando excusas, pusieron a la plebe en contra de él y tuvo que huir. Y como él pensaba que era muy poco el tiempo que había predicado allí, mandó a Timoteo para ver cómo estaban aquellos que se habían convertido, como dice en la epístola, que no solamente había predicado la palabra, sino que había hecho milagros y había actuado directamente el Espíritu Santo. El parte que le manda Timoteo es precisamente el que provoca esta carta a los tesalonicenses, donde San Pablo los felicita por la perseverancia que han tenido en aquella semillita que él había sembrado. Y después dice, y ustedes mismos están propagando el Evangelio. ¿Quién iba a decir cuando San Pablo llega al puerto de Tesalónica y baja y empieza a predicar que ese pequeño hombre que iba a revolucionar, para decirlo de alguna manera, toda la idolatría, iba a convertir a Europa en la cristiandad con mayúscula, como fue Europa en el apogeo de la Edad Media. Y es así, eso aplicado a nuestro Señor, aplicado a los apóstoles, aplicado a las virtudes, y también, ¿por qué no podemos nosotros aplicarlo a la misma Santa Eucaristía,
que nosotros sabemos, como aprendemos en el catecismo, que una pequeña parte de la hostia, la más pequeñita de todas, aún más pequeña que la misma semilla de mostaza, ahí contiene a nuestro Señor Jesucristo, y nosotros recibiendo a nuestro Señor Jesucristo crece en nuestras almas ese árbol de las virtudes y se convierte en lo que es todo el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo, el edificio de nuestra santidad. Pero ahora, considerando este árbol que dice nuestro Señor, ese árbol gigantesco con sus ramas, donde vienen las almas, las aves del cielo a posarse sobre ella, que son todas las almas que se acercaron a la Iglesia, que formaron parte del cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, hoy cabe, y es precisamente una pregunta muy justa, decir, ¿dónde está ese árbol? ¿Dónde está esa Iglesia que fue el centro de toda la cristiandad, el centro de toda la cultura humana, podríamos decirlo con toda seguridad? Y la vemos hoy reducida a su más mínima expresión. Es verdad que nuestro Señor Jesucristo, cuando fundó la Iglesia, le prometió a San Pedro que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es verdad también que dijo esta parábola donde nos enseñaba que la semillita pequeñita que Él venía a sembrar se iba a convertir en un árbol frondoso y que iba a cubrir toda la redondez de la tierra. Y eso, ¿verdad?, también lo vimos en la misma historia de la Iglesia. Pero también es verdad que Él profetizó y dijo, ¿acaso cuando vuelva a la tierra encontraré fe? Y como sabemos que las profecías de nuestro Señor no pueden contradecirse y además deben cumplirse, si prometió yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos, significa que algo de fe iba a encontrar nuestro Señor en la Iglesia. Bueno, precisamente ahí es donde nos toca a nosotros, la partecita que nos toca a nosotros. Nosotros ahora, por una misericordia infinita de Dios, nos ha dado la verdadera fe, y nos ha dado la fe como para que seamos guardianes de ella. Es verdad que siempre, como dice el apóstol San Pablo en la misma epístola de hoy, la obligación que tiene el cristiano de predicar esa fe, de enseñar esa fe, de que su prójimo tenga esa misma fe para lograr su salvación, y eso es precisamente la práctica de la caridad, porque el amor a Dios, que es la caridad, se mezcla, se confunde con el mismo amor al prójimo, como nos enseña nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué mayor amor puede haber que el querer la salvación de todos los que me rodean? Pero es verdad también que no estamos en tiempos de los apogeos y de las grandes misiones y de las grandes extensiones. Sin ir más lejos en años, unos pocos años atrás, gente mayor nos contaba lo que eran las procesiones de Corpus por las calles, donde iba el Santísimo Sacramento del altar llevado en su custodia por el sacerdote, y la gente se arrodillaba en las calles adorándolo a nuestro Señor. Hoy parece una cosa de hace siglos, porque además han también querido cambiar la misma historia de la humanidad y han vilipendiado, perseguido, calumniado a la Iglesia, a la historia de la Iglesia, poniéndola siempre como algo malo, cuando bien sabemos que no fue así. Pero entonces, precisamente, en lo que nos toca a nosotros somos, podríamos decir, ahora ese pequeño grano de mostaza, en el cual Dios nos puso la fe, la esperanza, la caridad, nos dio el bautismo, nos dio los sacramentos, nos dio la misa, nos dio las oraciones, especialmente el Santo Rosario, la posibilidad de leer y de conocer la verdadera historia de la Iglesia. Y entonces nosotros debemos ser ese grano que mantiene la fe, hoy por hoy. Y es una gran misión, si nos ponemos a pensar. No creernos algo, siempre pensemos eso. ¿Se acuerdan cuando San Pablo tiene que hablar de sí mismo y habla de todas las maravillas que Dios obró en sí, pero inmediatamente, para no jactarse, dice aquello de la tentación que Dios había permitido para que no se jactara de las maravillas que Dios había hecho? Dios puede hacer con nosotros también grandes maravillas, y eso no se lo debemos a nuestros méritos, ni mucho menos, sino a una elección totalmente gratuita de parte de Dios.
Pero es verdad también que nosotros debemos decir que sí a esa elección de parte de Dios y debemos corresponder con todo nuestro corazón, con todo nuestro alma, con todo nuestro entendimiento y con toda nuestra voluntad. Y aquí es donde precisamente el llevar a la práctica nuestra fe. Los tesalonicenses, cuando se les predicó la buena nueva del Evangelio, acá lo dice, 3 veces, solamente 3 sábados pudo predicar San Pablo. Supongo que durante la semana también hablaría con grupos, pero después ya tuvo que huir y con eso ya empezó a transmitirse la buena nueva del Evangelio. Qué fieles que eran, dejaban absolutamente todo estos primeros cristianos y se centraban en lo único fundamental, que era, en definitiva, la salvación del alma, la gloria de Dios, el que se conociera la buena nueva del Evangelio. Y predicaban. ¿Y cómo predicaban? Sí, con la palabra, el Evangelio, la buena nueva, y también con el ejemplo, como dice acá el mismo San Pablo. Predicando con el ejemplo. Que ellos vean que nosotros actuamos de acuerdo a nuestra fe. Y esto es tan importante porque si no es aquello del cristiano, el católico liberal, el que es católico solamente los domingos a las 10 o cuando se junta con su familia para rezar el rosario, pero después durante todas las horas del día de católico no tiene nada. En las costumbres, en la moral, la fe nosotros debemos traducirla en las costumbres y en la moral, y entonces así, sin darnos cuenta, estamos dando el ejemplo que debemos dar. Actuar en consecuencia a lo que creemos, porque eso es fundamental. Si no, Dios realmente nos lo va a demandar el día de mañana, porque Él nos va a decir, a pesar de que te elegí y que pudiste conocer tantas cosas que muchísimos, millones de personas no tienen ni idea hoy, tú los conociste y no actuaste en consecuencia. Es una gran responsabilidad, es un gran don esto de haber sido preferido de Dios, para llamarlo de alguna manera, pero también es una inmensa responsabilidad que cada uno va a saber cómo tiene que responder a ella, pero debemos responder, no solamente con la inteligencia, creyendo y adhiriendo a las cosas que sabemos que son verdad, a la fe en definitiva, sino actuando, que es actuar precisamente esa fe, vivir de acuerdo a ella y que se traduce en las obras, en el amor al prójimo y en mi propia vida, el manifestar cómo debo ser católico. Está acabando el año eclesiástico, el año litúrgico, el próximo domingo ya es el último, después de Pentecostés, nos va a traer a relación el fin del mundo, porque lo compara al fin del año con el fin del mundo y, en definitiva, con el fin de cada uno de nosotros. Recordemos que somos seres peregrinantes, estamos de peregrinación aquí en la tierra, el tiempo pasa y se va acercando la eternidad. Y algún día vamos a ser llamados a rendir cuentas delante de Dios, que si le hemos sido fieles, nada habrá que temer, simplemente recibir ese abrazo de parte de nuestro Señor Jesucristo, con esas benditas palabras de entrada al cielo que les tengo preparado y para gozar de Él por toda la eternidad. Pidamos entonces a María Santísima, nuestra buena Madre del Cielo, que realmente se graben a fuego estas grandes verdades en nuestro corazón y más que nada también nos consiga del Espíritu Santo la fortaleza para vivir de acuerdo a esa fe, para vivir de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor, para vivir de acuerdo a aquella semillita que fue sembrada el día de nuestro bautismo en nuestra alma, para que crezca, se haga un árbol gigante y dé lugar a otras almas, para no solamente entrar solo en el cielo, sino acompañado de muchas ellas, que hayamos sido colaboradores de la salvación de ellas, y especialmente, como dije recién, con el ejemplo. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.